otro grupo, porque no quisieron ver clase ayer, porque estaban celebrando el Día de Guayaquil. El Día de Guayaquil es hoy. Bueno, esto les voy a tratar de dar. Ay, Porras está. Porras. ¿Cuál de las dos? Porras, María José. Presente. Esto, de repente su pregunta es respondida con la clase de hoy. O no, pues, o se confunde más. Okay. Ya, esta clase me costó mucho. Tanto que no les he subido nada, como se dieron cuenta. Esto lo hago en el transcurso del día. Porque, ay, ya va que no ha abierto. Solamente falta Velasco, ¿verdad? La clase de hoy es, ¿ustedes ya están viendo la pantalla? Sí. Solamente tenemos 63 láminas, ¿se fijan? Me acabo de dar algo. ¿Le puede dar algo? A mí lo único que me puede dar es hambre. No, pero no son todas. O sea, esas son todas las láminas que yo hago buscando información y después voy seleccionando. De todas esas quedaron como 10, así que no se preocupen. Es que realmente es un tema nuevo para mí. Muy, muy nuevo. Nunca había leído esto. Ok. Lo de las meninges no va, lo de las meninges es otra clase, porque también me di cuenta que ya terminamos. O sea, vemos solamente irrigación y para la otra clase vemos las meninges y realmente terminamos todo lo que corresponde al sistema nervioso central en la parte de embriología. Entonces solamente quedaría pues la parte de endocrino, que todavía no se han puesto de acuerdo qué es lo que vamos a dar, pero entonces yo voy a seguir dando clase. Ok, entonces no es meninge, solamente es la irrigación del sistema nervioso central, donde vamos a hacer énfasis más en la parte arterial que en la parte venosa. Básicamente porque encontré más literatura de la parte arterial que la venosa. Entonces, en el desarrollo vascular, ustedes ya vieron el desarrollo vascular en general del feto, ¿cierto? En hembra. Es lo primero que se ve. Sí, Loira, es que la tengo ahí, tengo que preguntarle. ¿Qué se acuerda usted del sistema cardiovascular que vio en embriología hace apenas un año? Loira. Estoy intentando recordar. Bueno, eso nos puede llevar varios días, meses o años y no va a recordar. ¿Sí? Que uno solamente se acuerda cuando se gradúa de médico del 10% de todo lo que estudió. Por eso los pacientes se curan a pesar de nosotros. Ajá, entró por ahí ya. Bueno, obviamente que no se van a acordar y por eso
sea, no es que ustedes se deben acordar, pero sí algo general, como que es el primer sistema que se forma, ¿sí? Y pues obviamente no se van a acordar de esto, yo tampoco, yo menos me acuerdo. Y por eso son conceptos que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo vascular en general, de todo el sistema cardiovascular, y obviamente estos procesos se aplican al sistema nervioso central. Entonces, primero es la vasculogénesis, que son islotes sanguíneos que forman plexos capilares. O sea, la primera irrigación son plexos capilares. Y la angiogénesis es el desarrollo de vasos a partir de vasos ya formados. Y este proceso es así, no solamente en el proceso de la formación del embrión, sino en el proceso ya del organismo como tal. La vasculogénesis y la angiogénesis se van dando según las necesidades que nosotros tengamos. Cuando nos cortamos, cuando no hay una herida, cuando se va a restablecer un tejido, también ocurren esos dos procesos, la vasculogénesis y la angiogénesis. Entonces, básicamente, el sistema vascular se va a desarrollar dependiendo de las necesidades que tenga el tejido en el cual se... Ay, eso tiene un nombre, ya me olvidó. Okay. Entonces, lo vamos a dividir en varios periodos. Tenemos un periodo inicial, debería haberles hecho un resumen de eso, un periodo inicial, después tenemos un periodo odeo y después un periodo braquial, para tener definitivamente la formación. Eso sí es solamente en el sistema nervioso central. Entonces, en el periodo inicial, Briones, ¿qué representa esto? ¿Qué estructura le recuerda esto de lo que hemos visto en neuro? Es neuro, es embrio, perdón. ¿Qué le recuerda eso? La imagen, doctora, en sí. Parecieran las placas alares. No, antes. Antes de que se forme la placa y todo eso, ¿qué es? O sea, lo hemos visto. La imaginación del tubo. Claro, esa es la placa neural. O sea, ahí abajo dice placa neural, pero ustedes no leen, ¿no? No leí. O sea, se lo puse ahí. Es que no se ve, doctora. No, sí se ve, pero yo no lo leí, hermano. No, póngase los lentes. Yo vi que usted tenía lentes. Entonces, cuando se está formando, o sea, y se dice periodo inicial, pues cuando se está empezando a formar la placa neural. El tubo neural, cuando está abierto, es decir, la placa que se está imaginando, está formando el surco, se va a alimentar por difusión desde el líquido amniótico. Eso es lo que representa esa imagen. Posteriormente, cuando ya esta placa se cierra y empieza a cerrarse el tubo neural, va a ocurrir la vasculogénesis, que dijimos que era el primer proceso que ocurre. Entonces se va acumulando los vasos y se extienden pues en todo el embrión, pero se extienden hacia la parte cefálica, donde posteriormente se va a formar el sistema nervioso central. ¿Ok? Estos no son vasos como tal, sino como dijimos, son plexos que se forman en esa área para adaptarse a las necesidades del tejido que lo rodea. Cuando se empiezan a formar los vasos sanguíneos, tienen que aprenderse esta palabra, me la aprendí ayer. Meninx primitiva, meninx, acuérdense de meninge, pero no es la meninge, pero sí da origen a las meninges. Meninx primitiva. ¿Qué es la meninx primitiva? Es un tejido que está rodeando el tubo neural. Dentro de ese tejido es que se van a formar los vasos primitivos.
un inicio, como ven, en la parte izquierda y la derecha, no hay diferencia estructural entre una vena y una arteria. ¿Ok? Como ya habíamos dicho antes, el primer sistema que se forma es el sistema cardiovascular. Entonces, en la parte anterior del embrión, y yo no se los repasé porque yo inocentemente creía que ustedes se acordaban, se van a formar la aorta ventral y la aorta dorsal. ¿Ok? Paralelo a estos dos vasos, se va a formar unos vasos que se denominan LNS, Sistema Neuronal Longitudinal, y van paralelos a las aortas. Recuerden que hay una aorta derecha y otra izquierda, una anterior y otra dorsal. Bueno, paralelos a la aorta ventral y dorsal se va a formar este sistema que se llama Sistema Neuronal Longitudinal, y es el que va a originar los vasos, una parte de los vasos que va a irrigar el sistema nervioso central. Luego viene, esa es la primera etapa. Luego viene la etapa coroidea. ¿Cuándo ocurre la etapa coroidea? Esto pues es el tubo neural ya cerrado, como ustedes se van a ver. ¿Qué pasa cuando se cierra el tubo, Velasco? Velasco. ¿Y qué me preguntó, perdón? Tarde le estoy preguntando. ¿Qué pasa cuando se cierra el tubo neural? ¿Qué proceso? Queda una luz en medio. Ajá, queda una luz. ¿Y qué pasa con las paredes? Van formando las placas. Exactamente, es decir, que aumenta la actividad y va engrosando el tejido. Entonces, pues ya no es suficiente el alimentarse por esto, ni por difusión ni por los plexos. ¿Qué va a pasar? Esto es un corte transversal que ustedes ya lo conocen. Entonces, a nivel de la placa del techo, que es la que se adelgaza más, se forman los plexos coroideos. Entonces, como es la parte más vascularizada, o se va a concentrar la vascularización a nivel de esa placa, que está bien irrigada, y es la que va a alimentar esta estructura. ¿Por qué? Porque obviamente empiezan a multiplicarse las células de la pared del tubo neural para formar las estructuras. Eso quiere decir que demanda o necesita una mayor cantidad de sangre. Entonces, ya no va a ser ni difusión ni a través de los plexos, de los plexos vasculares, sino que la irrigación se va a producir principalmente por los plexos coroideos, laterales, tercero y cuarto. Luego viene la etapa braquial. La etapa braquial, pues se denomina etapa braquial cuando se forman los arcos braquiales y los sacos braquiales a nivel de la parte anterior del embrión, que es lo que, ¿qué estructura va a originar los arcos braquiales, Díaz? No recuerdo, doctora. ¿No recuerda? ¿Quién recuerda? Los pares craneales. No. En general, o sea, sí está relacionado, pero, o sea, es que esta no es pregunta de neuro, esta es pregunta de embrio general. Los músculos de la cara. Los arterios Sí. también. Pero, o sea, todo eso, para craneal, el músculo de la cara, pero dígame, en general, todo eso que... Las vísceras, ¿qué Tejido dice? conectivo. ¿De qué? ¿De qué área? Como tejido conectivo en general. No, de un área... De las extremidades. Músculo estriado. Mire dónde están los arcos braquiales, señores. O sea, yo sé que no se van a acordar todos los arcos braquiales de embrio y de todo lo demás, pero uno siempre que empieza a estudiar, o sea, a mí no me olvidó. Y hace 40 años que estudié eso. Yo era una niña genio, yo a los 6 años estaba estudiando. Recuerden que se llaman etapa braquial o arcos braquiales, eso depende de la especie.
Obviamente nosotros no tenemos branquias como los animales y eso, pero en la formación empiezan a formar los arcos braquiales que forman todas las estructuras de la cara y el cuello. Cara y cuello. Músculos, tejido conectivo, arterias, nervios, pero se diferencian de las otras estructuras justamente del tronco y las extremidades, porque van a formar las estructuras de cara y cuello. ¿Ok? Entonces, en la etapa braquial ya está formada, se empiezan a formar, tenemos la aorta dorsal y la aorta ventral, ¿sí? Y que se unen a través de estos arcos. Entonces, por cada arco hay una unión, un arco arterial también, ¿sí? Acuérdense que son 6 arcos, pero se regresan 2 y finalmente solamente 4 son los que dan la estructura definitiva. Le había hecho el resumen por ahí, pero esa es la que tengo, ¿sí? O sea, es solamente para que se ubiquen en la etapa. Después que los plexos coroideos son los encargados de la irrigación, viene la etapa braquial. Y pues finalmente da el sistema cardiovascular. Y por eso cuando vemos en este esquema, obviamente aquí está, pero no lo vemos, en este esquema vamos a ver la aorta dorsal, la aorta ventral y los arcos arteriales braquiales, que son los que unen la aorta anterior y dorsal. Entonces, la etapa braquial, parte de la irrigación del sistema nervioso central procede de los arcos braquiales. Esto solamente para ubicarnos en el tiempo. Yo también tuve que leer para ubicarme, no se sientan mal. Ok. Yo se los iba a dejar hasta aquí, pero después conseguí que un señor hace muchos años hizo un estudio, pero en pollos, para ver las etapas de la evolución de la irrigación a nivel del sistema nervioso central. Y las dividió en 7 etapas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. En la 1, la 2 y la 3 se forma la carótida interna. En la 4 se forma la basilar y la 5 y la 6 pues ya se establece el polígono de Willis y pues las bases de la irrigación como tal. La irrigación la voy a dar soy yo, ¿verdad? Sí. Bueno, para ponerlos en contexto, la irrigación del sistema nervioso central depende de 2 sistemas, el sistema vértebro-basilar y de la carótida interna, ¿ok? Por eso es que vamos a ver cómo se forma la carótida interna y el sistema vértebro-basilar, que no lo hemos visto, pero ustedes ya más o menos saben dónde está la arteria basilar. Díaz, deje ver el techo y dígame dónde está la arteria basilar. En el surco basilar, protuberancia. ¿En qué parte está el surco basilar? ¿Cómo? ¿Dónde está el surco basilar? Que no me acuerdo en estos momentos. Doctor, no sé, es que me interesa escuchar esto, pero el surco basilar, la pregunta esa está en la protuberancia. Ah, la parte anterior o posterior de la protuberancia. Posterior. No, señor, no, señor, no, señor. En la parte posterior de la protuberancia está el cerebelo. El surco basilar. ¿Anterior? No, pues si no está en la posterior, obviamente está en la anterior, porque nunca la he visto de lado. Ok, entonces ya saben, para que se ubiquen topográficamente dónde está la arteria basilar. Entonces, recuerden, y pues después lo vemos en anatomía, pero básicamente esos son los 2 sistemas que irrigan el sistema nervioso central. Sistema vertebrovascular y carótida interna. ¿Ok? En la etapa 1 ya se forma la arteria carótida primitiva. Entonces, si ustedes ven esto, no es una mosca,
es las vesículas cerebrales, y va a irrigar el cerebro anterior y el cerebro posterior a través de conexiones transitorias con el sistema vértebro-basilar. Les explico. Esta que está aquí es la aorta anterior. Esta que está aquí es el LNS. ¿Sí? El sistema neuronal longitudinal. Dijimos que era ese vaso que se forma paralelos a las aortas. Entre estos dos sistemas, como usted va a haber conexiones, que son estas arterias que van a estar acá, que son transitorias, porque después que cumplen su ciclo y se forman los vasos definitivos, estas desaparecen. Entonces, el cerebro posterior, que sería este señor que está aquí, lo va a irrigar la carótida interna. Luego, ella misma también va a dar ramas que irrigan el cerebro anterior y obviamente el medio. Esa es la etapa 1, pero ya vamos a ver cómo es este cuento de las arterias. Aquí sí lo tenemos, muy bonito. Entonces, esta que está aquí, no voy a rayar, es la aorta ventral. Esta que está aquí es la aorta dorsal. Las que los unen son los arcos arteriales que dijimos, porque solamente están 3. ¿Se acuerdan la primera imagen que dije que habían 6 arcos? Bueno, los 3 inferiores van a desaparecer y los que nos interesan son los 3 más superiores, porque de esos 3 es que se va a originar la arteria carótida interna, ¿cierto? Pero dijimos que lateral o en la parte posterior está el LNS, que es el sistema neuronal longitudinal, que está paralelo a las 2 aortas. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Segundo, la aorta dorsal del tercer arco hacia abajo va a regresar y en el segundo y tercero va a tener ciertas áreas que van a regresar. Eso no importa mucho, lo importante es que lo que va a quedar es lo que va a formar la arteria carótida interna. Pero entre la aorta dorsal y el sistema neuronal longitudinal se van a establecer también estas conexiones transitorias, que son las que les mostraba que iba a irrigar el sistema nervioso central mientras que se están formando. Posteriormente, esto también va a desaparecer. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es lo que quedó del primero, segundo y tercer arco, que va a formar la carótida interna. Este sistema longitudinal, neuronal longitudinal, porque son paralelos, no hay uno derecho ni uno izquierdo, se va a unir. Y la unión de esos dos sistemas en la parte superior es lo que va a formar la arteria basilar y la arteria vertebral. Entonces, he ahí los dos sistemas que irrigan el sistema nervioso central, la carótida y el sistema longitudinal, nervioso longitudinal, que finalmente va a dar origen a la basilar y a la arteria vertebral. Si vemos un corte longitudinal, para poder entender más o menos lo que yo estoy diciendo, esto me gustó más como el marcador. Okay. Esto que está aquí en rojo, esta es la aorta ventral y la aorta dorsal. Entonces, posterior a él estaría el sistema longitudinal aquí, ¿sí? Las conexiones que hay entre ellos. Entonces, la carótida primitiva va a irrigar el cerebro posterior, medio y anterior. Eso ustedes ya lo tienen
fijados en su mente. Prosencéfalo, mesocéfalo o romboencéfalo. Entonces, la carótida primitiva va a irrigar al posterior a través de estas conexiones que tiene por aquí y a través del sistema longitudinal lateral. Y el anterior lo va a irrigar por esta rama que está aquí, una rama anterior que posteriormente va a formar la arteria cerebral anterior y una rama que va hacia la parte posterior que va a formar la comunicante posterior. ¿Ok? Ya borro esto, excepto la carótida interna. Es lo mismo. En la etapa 2 se forma la arteria comunicante posterior. Entonces, como dijimos, los dos sistemas, sistema longitudinal, se van a unir y van a formar la basilar. Al formar la basilar, y como ya está la arteria carótida, van a desaparecer estas conexiones que están aquí, porque se empieza a formar la vertebral. La vertebral, en la parte superior, como dije, es de la unión de los dos sistemas longitudinales. Y en la parte inferior, ¿quién entra tanto? Es la unión de las cervicales. ¿Okay? En esta cara posterior lo vemos más bonito porque vemos, como le dije, son los dos sistemas longitudinales, uno derecho y otro izquierdo. Estos sistemas se van a unir y como ustedes ven aquí, al unirse en la parte superior, esto que está aquí es la arteria basilar y las arterias vertebrales, que está básicamente en la protuberancia y en el tallo encefálico. Recuerdan que venían las vertebrales y se unían y formaban la basilar. Bueno, entonces esas arterias se van a originar de la unión de los sistemas longitudinales que estamos viendo aquí en este embrión. Esa es la segunda y tercera etapa. En la tercera etapa ya se puede reconocer la arteria basilar y la basilar y la vertebral están completas, y en la cuarta etapa ya van a desaparecer todas las comunicaciones, ya van a desaparecer los arcos que están aquí y ya está la arteria carótida como tal. Ya a partir de la cuarta etapa el patrón está maduro, el patrón definitivo como tal. La etapa 5, el patrón es evidente, y en la etapa 6 se conecta el círculo de Wills, que es la conexión entre el sistema carotidio y el sistema vertebral, y pues ya está listo toda la parte. Y la última parte del sistema arterial en formarse es la parte superficial, porque la corteza es la que empieza a crecer de último, pero a mayor velocidad, y a medida que crece, pues se van formando las arterias. Pero, bueno, aquí ya está formado y se los explico así. No, pero no está bonito, Ana. Ok. Entonces, este es el patrón definitivo del que tanto se habla. ¿Cómo es el patrón definitivo? Está formado por los dos sistemas. La carótida interna, que dijimos que se formaba de la aorta, anterior y posterior, la parte más superficial, los tres arcos más rostrales de los arcos aórticos, que va a dar la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Las dos arterias cerebrales anteriores se van a comunicar y van a formar la arteria comunicante anterior. Voy a ver si lo puedo hacer. Entonces, esta es la carótida que da la media y la anterior. Las dos anteriores se unen y forman la comunicante anterior. En la parte posterior tenemos que la unión de los dos sistemas longitudinales se unen, forman la arteria vertebral acá al lado, luego la arteria basilar, y la arteria basilar va a dar
las arterias cerebrales posteriores. Otra rama de la carótida externa es la comunicante posterior, que une la carótida externa con la posterior. Y ese es el polígono de Willis porque los dos sistemas quedan unidos. No está tan bonito, después en macro se los explico mejor. Pero esos son los dos sistemas. Este es un resumen, y después que busqué tanto vi que esta era la forma más fácil de explicarlo. Es lo mismo, pero un corte longitudinal, donde vamos a ver la arteria carótida interna, el sistema longitudinal posterior, y como decimos que la carótida interna, a través de las conexiones que posteriormente desaparecen con el sistema neuronal longitudinal, esto va a irrigar al mielencéfalo, al mesencéfalo, y directamente ella va a dar las ramas para el prosencéfalo a través de la arteria cerebral anterior, ¿ok? Y este es básicamente el esquema final y el más fácil de entender. Luego venimos con el drenaje venoso. El drenaje venoso se adapta a cada etapa y las venas continúan adaptándose más pasivamente al crecimiento del sistema nervioso central. Pero al final del primer trimestre ya se puede reconocer los patrones del drenaje venoso. Básicamente se van a dividir en tres plexos, en un plexo anterior, en un plexo medio y en un plexo posterior, cuando en esta etapa, que es 6 semanas aproximadamente, está formada por 5 vesículas. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, el que va a crecer más es este señor que está aquí. Y va a desplazar este plexo anterior hacia la parte media. Y vamos a dividir un grupo, el drenaje venoso básicamente lo vamos a dividir en 2 grupos, como todo el sistema venoso en general, en uno superficial y en uno profundo. El superficial es el que va a drenar básicamente la corteza y el área subcortical, y el drenaje profundo es el que va a drenar con la sustancia gris y la sustancia blanca del diencéfalo y las estructuras internas del telencéfalo. Obviamente la parte posterior, todo el tallo encefálico. Y va a drenar finalmente en la vena yugular interna. ¿Okay? La vena yugular externa drena la cara, la interna drena todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, le dije que teníamos 2 sistemas venosos, uno superficial y uno profundo. Del superficial tenemos una corriente superior y una corriente inferior, que pues la superior va a drenar el frontal, el parietal, el temporal, y va a drenar básicamente al seno longitudinal superior. Y la inferior, en la parte superficial, también va a drenar el sistema al seno longitudinal superior, pero en contracorriente. Y estos 2 sistemas están unidos, a su vez, que tienen anastomosis, por 2 grandes venas anastomóticas, la superior y la inferior, la retrolar y la de la red. Pero eso se lo dejo al grupo que va a exponer eso. Y las venas cerebrales profundas están constituidas básicamente por 2 venas, por las venas cerebrales internas y por la vena magna, que es este pedacito que está aquí. Las cerebrales internas, pues son 2, una derecha y otra izquierda, y está constituida por las coroideas, la tálamo estrada y la vena anterior del septum pelúceo.
y la vena cerebral magna, que está unida por la formación de estas dos y está aquí en la parte posterior, y realmente es una vena muy corta, como de 2 centímetros, que va a drenar a los senos. ¿Qué dice aquí? Meninges, eso no lo vamos a ver hoy. ¿O sí? No, sí. Porque generalmente, y es una pregunta que me había hecho Porras, las meninges siempre los damos con el sistema de drenaje venoso. Porque si ustedes ven, después de el drenaje venoso va a ir a los senos venosos, pero los senos venosos son estructuras que están dentro de la dura madre, ¿sí? La dura madre se va a desdoblar en ciertas áreas y va a formar los senos venosos. Por eso no podemos dejar de estudiar las meninges sin el drenaje venoso. ¿Okay? Generalmente se dan igual. Entonces, bueno, las meninges ya las habíamos visto cuando vimos médula espinal. Básicamente, el origen, se acuerda que al principio dijimos que los vasos se iban a originar en un tejido conjuntivo que rodeaba al tubo neural, que se llamaba meninx. Bueno, las meninges van a ser originadas de ese tejido que está alrededor del tubo neural, que se llama meninx. El líquido cefalorraquídeo empieza a formarse a partir de la 5ª semana a nivel del plexo coroideo. Entonces, esa meninx es la que va a formar, ya no sé si lo puse aquí, no lo puse. Ok, no hice o no me detuve en las 3 capas porque ustedes se las saben muy bien de memoria. Ok. Si hacemos un corte, esto es un embrión, ustedes ya conocen el telecéfalo, los plexos coroideos, la corteza. Por fuera de la corteza vamos a encontrar pues la pía, la aracnoides y la dura. En cuanto al origen embriológico, pues no hay un proceso como tal, solamente, es que no sé si se lo puse. Okay. Por eso tengo metida entre una y otra. Hay varias teorías, y si se acuerda, Calderón está por ahí. Calderón. Sí, doctora, Calderón. sí, dígame. Cuando estábamos viendo las meninges de la médula espinal, que yo dije que se originaban del mesénquima, y usted me dijo que las crestas neurales. Y yo tenía mi bibliografía y usted tenía el suyo. Bueno, resulta que ahí no se ponen de acuerdo. O sea, lo que yo entendí a la final es que la pía madre, como es la que está más vascularizada, es la que viene principalmente del mesénquima, y el resto vienen de la cresta neural. No, hay como 4 teorías. Sí. Ay, esto no me salió bien el dibujo aquí. Entonces todavía no se ponen de acuerdo, solamente dicen que es del meninx que rodea el sistema nervioso, al tubo neural. Entonces, es todo el tubo neural. Pero ¿de dónde provienen las células que forman finalmente las meninges? Entonces, obviamente, unos autores dicen que de las crestas neurales, otros que del mesénquima, de origen mesenquimático. Otra teoría es que la pía viene de las crestas neurales y la aracnoides y la dura del mesénquima. Y hay una tercera teoría que dice que las del encéfalo provienen de las crestas neurales y de la médula espinal provienen del mesénquima. Así que, bueno, ninguno de los dos teníamos razón y eso todavía están por dilucidarlo. Pero básicamente esa es la última que leí y ahí pues hay muchas teorías y lo único que dicen todos es que provienen del meninx, que es ese tejido que rodea al tubo neural. Ya no tienen muy claro de dónde es que vienen las células que finalmente forman la pía.
No me voy a detener esto porque ya lo vimos, ya vimos cuáles eran las 3 capas, ya vimos los espacios aracnoideos y pues lo vamos a repasar igualmente en histología la semana que viene. Pero encontré estas láminas bien interesantes de el desarrollo de las meninges de un ratón. Entonces, de arriba hacia abajo, pues es estado evolutivo del tubo neural. Entonces, en teoría, en las primeras, que es la A, no se observa ninguna meninge ni ninguna capa que esté recurriendo al tubo neural. En la B dice que se forma en la parte lateral. Aquí señalan, aunque aquí esta estructura yo diría que es la misma que esta, pero ellos dicen que no, que aquí no hay ninguna meninge y que aquí ya se observa, que en la C se observa en la parte posterior y pues en la D ya más evolucionado sí se observa esta estructura que rodea todo el tubo neural que corresponde con la formación de las meninges. ¿Okay? Entonces eso es básicamente el estudio que encontré sobre el desarrollo de las meninges. Solamente es la ubicación, pues es muy fácil, está rodeando todo el tubo neural, es decir, rodea todas las estructuras del sistema nervioso central. Esto es lo mismo, pero aquí agarraron fue a un descuidado pollito, embrión de pollito, para ver cómo evolucionaba la formación de las meninges, desde estas pequeñas células que están aquí, hasta que, y obviamente utilizaron varias tinciones, y a nivel de médula espinal, y cómo se formaban las capas de la meninge, pues que es las que vamos a encontrar hacia afuera. No tenemos un proceso como tal, no sabemos qué forma primero y qué se forma después, solamente que pues, se forman a través alrededor del tubo neural. Entonces, como le dije, nunca sé dónde meter los senos venosos, pero los senos venosos son las principales drenajes del cerebro y conforman una división de la capa de la dura madre, y tenemos que son seneparejados, es decir, que son únicos el seno sagital superior e inferior, el recto, el occipital y cavernoso, y que son emparejados, es decir, que hay derecho e izquierdo, el transversal, el sigmoideo, los petrosos superiores e inferiores, el cavernoso, el esfenodental y el basilar. Y esta es la formación más o menos de los senos. Este es un embrión donde se forma el plexo anterior y el plexo posterior. Yo decía, pero yo se los traje. Entonces, a medida que va creciendo el telencéfalo, ya ves que tengo una hormiga aquí en la pantalla. Okay. A medida que va creciendo el telencéfalo, el plexo anterior se va desplazando hacia atrás y hacia la línea media de los dos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Y el plexo posterior queda en la parte posterior y como ustedes ven aquí va ocupando la línea media y el plexo medio queda en la parte media pero inferior de los hemisferios cerebrales. Si lo vemos en la parte superior lo vamos a ver así. Entonces este era el plexo anterior que a lo que va creciendo los hemisferios cerebrales se va ubicando en la parte media de los dos hemisferios y es lo que va a dar origen al seno longitudinal superior, que está pues, obviamente en la parte más superior y con la parte inferior del cerebro. ¿Okay? Y el seno longitudinal posterior, pues básicamente se va a quedar en la parte posterior de los hemisferios y se comunica o drena la parte del tallo encefálico. ¿Okay? Esto es básicamente lo mismo hasta que queda con su disposición final como está aquí ya al momento del nacimiento. ¿Cuál es la tarea? No se las he mandado, como ustedes se habrán dado, no me dio tiempo de hacer las actividades, lo voy a hacer el día de hoy, por lo tanto pues le voy a dar hasta el lunes para que lo hagan, le voy a dar un día más. La actividad de embrio tiene que ver con las variaciones anatómicas
esta lista se las voy a pasar. Esta otra que encuentre más interesante. Ya estamos en la clase de no le puedo preguntar a Anson. Pazmiño. Dígame, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué importancia clínica cree usted que tiene estudiar o saber el desarrollo del sistema arterial, del sistema nervioso central en especial? Disculpe. ¿Qué importancia clínica, o sea, cuando habla de importancia clínica, importancia médica, tendría para usted saber el desarrollo del sistema arterial? O sea, ¿para qué lo vamos a estudiar? Para saber de qué se deriva. Ajá, pero ya sabemos de qué se deriva. Eso es conocimiento, pero estoy diciendo importancia clínica. Importancia clínica es que si usted cree que está relacionado con algún tipo de enfermedad o patología que se pueda presentar. No sé cuál. ¿No se le ocurre nada? No. Porras, cualquiera de las dos. Ya estoy democrática hoy. O sea, si estamos hablando del sistema arterial o venoso, desde la embriología, claro. o sea, en general, puede ser para ver la localización, por ejemplo, una arteria, y en el caso que tenga un accidente cerebrovascular o unas embolias, digo yo. Sí, o sea, eso sería más anatomía. Nosotros tenemos que saber dónde están para saber, teníamos que saber también qué irriga, qué tiene y todo lo demás. Pero la parte de la formación que tiene que ver, ¿qué importancia tiene clínica? Yo no soy neurólogo, ¿no? Empezando. Desarrollo del sistema arterial. O sea que debe haber más de lo que yo pienso. Arterial. Por ejemplo, cuando son convulsiones. Por ejemplo, hay niños que nacen y tan temprana edad tienen convulsiones y tienen que hacerle tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Hay ciertos síndromes que tienen su característica o su diagnóstico diferencial, doctora. Entonces, yo creo que cuando nosotros estudiamos esto, estamos también, como por ejemplo cuando estamos hablando de anencefalia, tiene la alfa-fetoproteína. Entonces nosotros tenemos que saber eso para cuando ya sabemos que, por ejemplo, si vemos alfa-fetoproteínas elevadas, ya sabemos por usted que es anencefalia. Entonces, eso, yo creo que esa es la importancia de clínica de esto. No. Esa va a ser, por ahí va la tarea que van a hacer. Generalmente, lo importante de saber o conocer el desarrollo embriológico, sobre todo en la parte cardiovascular, es cuál es la diferencia entre una malformación y una variedad anatómica. Embriológicamente, en general, de cualquier órgano, de cualquier... Una variación anatómica. Que la variación no causa ninguna alteración. Exacto. Una variación anatómica es, por ejemplo, tú puedes nacer con 2 aortas, pero en el sentido de que no te daría daño. En cambio, una malformación es que sí te podría causar síntomas. O sea, no, porque algunas variaciones anatómicas sí pueden ser dar síntomas. Variedad anatómica es que no son iguales, ¿sí? Generalmente son funcionales. La malformación, como su nombre dice, la malformación, y puede dar sintomatología, porque una polidactilia es una malformación y no
me va a causar funcionalmente mucho. ¿Ok? Entonces, la variedad anatómica es que se puede dar de varias formas y se puede dar en cualquier parte, en cualquier órgano. En el sistema cardiovascular, mientras más nos alejamos del corazón o más periférico es, hay mayores variedades anatómicas, ¿sí? Y más malformaciones. Es decir, es difícil, porque sería más complicado, las variaciones o las malformaciones a nivel del corazón, de los grandes vasos, entonces son estructuras más estables. Mientras se va ramificando y dividiendo y se hace más periférico, pues hay una mayor cantidad de variaciones. ¿Qué pasa? Que en el sistema nervioso central, si ustedes ven, básicamente la mayor parte son capilares. Solamente está la cerebral anterior, la media y la posterior, y lo demás son arterias y venas muy pequeñas que son capilares, lo que quiere decir que hay una mayor cantidad de variedad anatómica. Y sí pueden causar algunas patologías, o sí pueden causar algunos daños. Usted no ha escuchado a nadie que se... Porras habló de ACV. Sí, dijo algo de... ¿Usted del otro nombre que le dijo usted? Accidente cerebrovascular. No, eso lo estoy diciendo yo, pero usted lo dijo. Embolia. Embolia, ¿qué? Sí. Esto es que accidente cerebrovascular, porque puede ser una embolia o no puede ser embolia. O sea, se puede obstruir por un émbolo de cualquier cosa o se puede reventar. Entonces son dos cosas diferentes. Bueno, a lo que les lleva, como hay más variaciones en la parte vascular, tanto de arterias como venas, se pueden formar lo que se llaman aneurismas cerebrales. ¿Nunca lo han escuchado, señores? Que les dio un aneurisma cerebral. Entonces, Perdón. ¿qué pasó, Loira? Que no le había entendido qué dijo. Ya le entendí. Ok. Entonces, y es una de las patologías más importantes a los que les guste neuro, de la parte neurológica. Entonces, tiene que ver con la formación de los vasos. Y por eso les había hecho esa lista que yo se las voy a subir. Y pues por ahí va a estar, o en ese orden de ideas va a estar la tarea de ¿ok? Porque yo me imagino que como los otros profesores, si son neurólogos y neurocirujanos, pues a ellos les encanta estas cosas de las malformaciones vasculares. Y se las puse, lo que pasa es que nadie leyeron. Variaciones de la cerebral anterior, de la cerebral posterior, de la cerebral. Yo no sé nada de eso, pero sí sé que, pues nada, son más frecuentes de lo que pensamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, no es pregunta, sino es que para decirle que en la plataforma de C1 no aparecen las diapositivas de micro. Ni en la de C2 tampoco. Le acabo de decir que no las he subido. No he subido las actividades. Es que ¿qué? Es que nunca había leído de la formación, sobre todo he visto no, pero Embrio sí me costó bastante. De hecho, tuve que traducir como dos trabajos para poder ubicarlo de la formación de la parte vascular. Porque en los libros normales de Embrio no los encontré. Entonces me dediqué más de mucho tiempo, casi todo el día, buscando cómo era que se formaban la parte arterial. Y no, me acosté muy tarde y no se la monté, se la voy a montar ahorita. Doctora, entonces, una consulta. Entonces, para el tema de drenaje venoso,
viene a ser tanto la parte encefálica como la parte de las meninges, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, como le digo, o sea, el sistema, yo le digo, o sea, cada autor lo pone, pero obviamente que tiene que ver, tiene que hablar, o sea, yo se lo nombré así muy superficial porque se supone que en anatomía es que vemos eso mejor. No podemos dejar de hablar, meninge va antes o después, no sé. O sea, no podemos hablar de dura madre en especial sin hablar de los senos o hablar de los senos sin tener claro lo de la dura madre. En cuanto a la división, lo puede vivir como usted quiera, pero generalmente esa es la división superficial y profunda. Y la profunda es la interna y la basal. Yo les hablé de la interna y les falta la basal. Y eso es básicamente la invitación. Pero obviamente que tienen que meterlo eso. Pero no es... lo más importante es eso, la parte de los senos, las que le irrigan y los sistemas superficiales y profundos. En la parte venosa siempre se tiene que, o siempre existe una parte superficial y otra parte profunda. Ya, eso es todo. Doctora, ¿podría explicar más o menos cómo es la tarea de embrio? No, porque no la he hecho, o sea, no la he pensado como que lo voy a hacer. Sé que lo voy a enfocar hacia la parte de las malformaciones o aparte de la patología, pero o sea, no sé qué les voy a mandar a hacer. ¿Y esa tarea es grupal o individual? Lo he pensado, o sea, no lo he montado. La tarea anterior de embrión, ¿qué fue? Grupal. No se acuerda. No, fue individual. Individual fue. Bueno, entonces ahorita probablemente toque grupal. O sea, si en embrio le estoy haciendo una y una. La anterior fue la del diencéfalo. Si la anterior fue individual, pues esta se la pongo grupal. Bueno, entonces nos vemos, son las 10. En media hora para desayunar. Estoy hablando con los del C2, ¿no? Los del C1 se pueden ir a sus respectivas clases. Gracias. Chao, Gracias, chicos. doctora. Gracias, doctora. Chao. Bueno, chao los que se van. Ya yo voy a apagar aquí.